Buenas noches, yo soy la doctora Claudia Reyes y el día de hoy tengo el honor de darles la bienvenida a nombre de Potosinos Libertarios, de México Libertario y de Opción a esta charla que tiene como objetivo darle difusión a la campaña de la doctora Jo Jorgensen, candidata del Libertarian Party, el Partido Libertario por la presidencia de los Estados Unidos. Me alegra mucho, me alegra particularmente que ya exista la opción del voto por la libertad, pero lamentablemente es una opción poco conocida y difundida a causa de la obstrucción de los medios de comunicación predominantes, por lo que esperamos que el día de hoy encuentren aquí las propuestas correctas, las propuestas de la libertad y que les guste tanto que nos ayuden a continuar con su difusión. Entonces, para esto nos acompaña Marta Bueno, que es la directora de alcance hispano en la campaña de la doctora Jo Jorgensen, vicepresidenta y vocera del partido en el condado de Miami-Dade, miembro de su comité ejecutivo en Florida y vicepresidenta del Consejo Comunitario de West Kendall. Hola, buenas noches, Marta. Doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y también está con nosotros el doctor Gerardo Garibay Camarena, abogado por la Universidad Iberoamericana, maestro en política y gestión pública por el ITESO, doctor en Derecho por la UPAEP, escritor, columnista, analista político y experto en la política de los Estados Unidos. Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo a ti, a Marta y a todo el auditorio. Perfecto, entonces, si gustan, comenzamos. Cuéntanos, Marta, ¿quién es la doctora Jo Jorgensen y cuáles son sus propuestas políticas? ¿Qué es lo que lo diferencia con los otros candidatos? Porque acá, al menos en México, las redes están muy polarizadas y pues ya sabes, entre Trump y Biden. Entonces, quisiéramos saber acerca de la doctora Jorgensen. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Claudia. Gracias a los libertarios potosinos, perdón, por tenernos esta noche, por ofrecernos este evento para poder hablar de la doctora Jorgensen. Tienes toda la razón, la doctora Jorgensen no está en las redes como nos gustaría tenerla. Ella es una candidata que se postuló en 1996 para el Partido Libertario y se volvió a postular. En el 96 se postuló como vicepresidente y ahora está postulada como para la presidencia. La doctora Jorgensen ha sido libertaria por mucho tiempo, desde los 70, los años 79 me parece, y es una candidata que representa lo que nosotros queremos para una libertaria. Representa los derechos humanos, los derechos a lo que a la libertad. Básicamente, lo que nosotros representamos es la libertad. Ella es una profesora de psicología, es una emprendedora, empezó un negocio en los años 80, Digitech, al cual lo vendió al poco tiempo, lo logró crecer hasta tener creo que 25 empleados y más de $2 millones de ingreso anual. Entonces es una persona que no ha estado en la política toda su vida, no ha hecho su dinero a través de la política, sino que lo ha hecho a través de su esfuerzo y ahora se ha postulado, como les dije, para la presidencia de los Estados Unidos. Desafortunadamente, que cumplimos 100 años del voto de la mujer en los Estados Unidos, este año está corriendo una mujer y este año la están ignorando, igual que han ignorado a todos los candidatos de otro partido en este país durante muchos años. Sí, perfecto. Esto es bien importante porque ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado lo ya famoso y antes mencionado de es que este candidato no es verdaderamente libertario, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la doctora Jorgensen, sí, perdón, de verdad sí es una verdadera libertaria. Entonces, quisiéramos por eso darla a conocer un poquito más. Y para el doctor Garibay, ¿cuál cree usted que es la importancia de tener un partido verdaderamente liberal y de que los libertarios participen activamente en la política? Bueno, de entrada es una pregunta muy complicada, muy espinosa dentro del propio
libertarismo, ¿no? Porque existe también esta visión que pudiéramos llamar idealista, pero también pudiéramos llamar de salirse por la puerta fácil, de decir, no, es que la política es una cochinada y entonces todo lo político es horrible y es malo, malísimo, y nosotros los libertarios no nos mancharemos por esas aguas pantanosas y no nos meteremos en la política, ¿no? Y escuchamos mucho eso, ¿no? Es que como todo gobierno es malvado, entonces no hay que participar porque eso implicaría corromperse. Y en cierto sentido es comprensible, ¿no? Ve uno la política, ve uno todas las cochinadas que suceden en la política y pudiera ser tentador caer en esa actitud un poco como de monje en reclusión, de decir, no, nosotros no vamos a intervenir, nosotros nos vamos a quedar aislados. Y sin embargo, la realidad, la complicada, la dolorosa, la frustrante realidad, es que aunque nosotros nos quisiéramos aislar de la política, no podemos, porque aunque nosotros le cerremos la puerta a la política llega y nos abre las puertas de nuestras casas y de nuestros negocios. ¿Por qué? Porque se interviene, ¿no? O sea, las decisiones que toman los políticos, las legislaciones que aprueban los políticos, al final del día acaban interfiriendo en nuestras vidas. Uno quisiera poder hacerlo un poco al John Galt y construir una fortaleza en las montañas y aislarse y decir ahí se ven, pero la verdad es que eso fuera del mundo de las novelas en la realidad no funciona. En la realidad hay que intervenir, hay que actuar, y ciertamente el Partido Libertario es una opción a la que hay que reconocerle, por supuesto, su perseverancia. Es un partido que tiene ya aproximadamente 50 años de existencia como partido en los Estados Unidos. Los Estados Unidos son un país que por su propio sistema pues está diseñado para hacer un esquema bipartidista. Es muy complicado que las terceras opciones se logren construir un espacio propio. Es muy difícil para los partidos pequeños, pienso el Partido Reformista, no sé si todavía exista, el Partido Verde, el Partido de la Solidaridad Americana, el propio Partido Libertario. Es muy complicado el conseguir, ya no digamos ganar elecciones, sino estar en la boleta. Y el Partido Libertario consiguió por primera vez en 2016 y por segunda ocasión en este año estar en la boleta en los 50 estados de la Unión Americana. Eso de entrada es un gran logro y es una señal de esperanza, yo diría, para los libertarios en el resto de los países, de que sí se puede formar un partido político con todo y los asegúnes y las complicaciones que implica, por supuesto, la vida partidista, ¿no? Y del cual pudiéramos hacer un análisis mucho más a fondo de las luces y sombras del Partido Libertario, pero el solo hecho de que exista, de que permanezca y de que esté compitiendo en la elección presidencial en los 50 estados es un gran logro y es algo que hay que aprenderle en el resto del mundo. Sí, eso concuerdo completamente contigo porque creo que es algo bien importante que tenemos que hacer, empezar a ser visibles y empezar a darnos a conocer a la gente y que la gente nos empiece a conocer a nosotros, darnos a notar, pues, ¿no? Entonces creo que eso que mencionas es muy, muy importante. Y Marta, ¿cuáles son las propuestas de la doctora Jorgensen sobre política exterior? Porque esto es algo que también a los mexicanos, ya a los que nos escuchan en otros sitios de Latinoamérica, nos interesa muchísimo. Pues claro, como libertario sabe que nosotros no estamos a favor de la intervención en otros países. Nosotros pensamos, la doctora Jorgensen dice que ella le gustaría convertir a los Estados Unidos en un estilo de Suecia grande y básicamente neutral. Nosotros estamos en estos momentos en 150 países alrededor del mundo. Tenemos 7 guerras actualmente, que los Estados Unidos son parte de ellos, y nos cuesta trillones de dólares, creo que esa palabra ni siquiera existe en español, la cantidad de dinero que nosotros gastamos en mantener esta guerra, en mantener los soldados, en mantener las bases en todo el mundo. Nosotros nos hemos vuelto los policías del mundo, y desafortunadamente no siempre vamos a poder hacer, no lo vamos a poder hacer siempre. Los Estados Unidos en este momento, como ustedes saben, tenemos un déficit de más de 26 trillones de dólares y es algo que en algún momento, si no paramos de gastar de esta manera,
no vamos a poder sostenerlo. Entonces, una de las propuestas más grandes de la doctora Jorgensen es frenar estos gastos. Por supuesto, con eso no significaría que nosotros simplemente abandonaríamos todos. Ella tiene una propuesta de regresar los soldados a la casa, poco a poco, de una manera responsable, parar las guerras. Las guerras, sabemos que las guerras que estamos en los países en el exterior no nos ayudan a estar mejor aquí en los Estados Unidos. La verdad es que nosotros estamos causando problemas en esos países. La verdad es que nosotros a veces somos los que estamos lanzando bombas y no, a nadie le gusta, básicamente. Tenemos, por ejemplo, en Afganistán más de 150,000 de personas muertas, de ellos más de 40,000 civiles. En Irak, más de 300,000 muertos, del cual 200,000 son civiles. Entonces, tenemos que reconocer que lanzarle bombas al resto del mundo, esas vidas importan. Nuestro dinero está yendo para estas guerras que los estadounidenses, la mayoría de los estadounidenses no está de acuerdo con esto. Y es hora de que lo frenemos y que regresemos estas tropas a la casa y que seamos un poco más responsables. Con eso, no quiero decir que no estaríamos dispuestos de ayudar. Nosotros pensamos que sí podríamos ser y ayudar a nuestros prójimos y ayudar a otros países, pero siempre y cuando sea algo que ellos quieran que nosotros estemos ahí y en muchas partes que ellos paguen por nuestro servicio de estar ahí también. Los Estados Unidos se ofrece a ser la policía del mundo y simplemente no es algo que podemos sostener por siempre. Ok, perfecto. Doctor Garibay, ¿cuál cree que es la percepción de los estadounidenses, que ellos tienen sobre el Partido Libertario? Perdón, estaba en silencio. Sí, no. Yo creo que en general el norteamericano promedio no tiene idea de qué es el Partido Libertario, y eso en buena medida tiene que ver con no sé si sea a propósito por parte de los medios de comunicación o si sea simple y sencillamente porque generan más morbo, pero los medios de comunicación básicamente se concentran en los partidos republicano y demócrata. Prácticamente toda la cobertura de la campaña está enfocada en ellos, y a menos que no estés metido ya un poco más en la política, realmente Juan Pérez, que se dedica a sus cosas y nada más se entera de 2 o 3 anuncios en televisión, o 2 o 3 veces que le cambia CNN entre partidos de béisbol, pues es muy poco probable que se entere del Partido Libertario. Y sin embargo, la fuerza del Partido Libertario viene creciendo de manera dramática en los últimos 15 años. Por ejemplo, en 2004, el candidato libertario fue Michael Badnarik, espero haberlo pronunciado bien, consiguió 397,000 votos. En 2016, el candidato fue Gary Johnson y consiguió más de 4 millones de votos. ¿Qué significa esto? El Partido Libertario multiplicó por 10 su votación en un periodo de 16 años. Es un crecimiento impresionante y es un crecimiento que pues no podemos encontrar con la misma consistencia en otros partidos, ¿no? Por ejemplo, en 2004, junto con el Partido Libertario, competía el Partido Constitucional, que hoy no sé si exista o si por ahí anda dando tumbos, el Partido Verde, que también ha dado mucho más tumbos que el Partido Libertario, el Partido Paz y Libertad, el Partido Socialista, pues prácticamente inexistentes en la actualidad. Y los libertarios, elección tras elección, 2004, 390,000 votos, 2008, medio millón de votos, 2012, 1 millón de votos, poquito más, 1.2 millones de votos, 2016, 4.2 millones de votos. Han estado creciendo de manera constante. Esa es la parte buena. La parte mala es que particularmente en 2016 se esperaba, sobre todo considerando que los 2 candidatos principales se veían muy mal, Hillary Clinton y Trump, ninguno daba realmente confianza, ni siquiera a su propia base partidista, pues se esperaba que Gary Johnson pudiera dar el brinco, superar ese 5% que le permitiera entrar a los debates presidenciales, y sin embargo lo que tuvimos fue una campaña profundamente desastrosa y profundamente decepcionante, marcada por no sé dónde está Alepo y por unas cosas que nos daban la impresión de que, más allá de que fue un buen gobernador, Gary Johnson en su tiempo en Nuevo México, estaba
estaba jugando a ser candidato, no se veía una seriedad en la candidatura. Yo con Joe Jorgensen veo una candidatura que tiene la ventaja de ser mucho más en serio de lo que fue Gary Johnson, aunque también tiene el problema de que se enfrenta a un Estados Unidos mucho más polarizado que 2016, y eso parecía difícil, pero lo es, y más ahora con el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, y además con un Donald Trump que se ha ganado el cariño y el control del Partido Republicano. En 2016 Trump fue candidato al Partido Republicano en contra del Partido Republicano, hoy es dueño del Partido Republicano y de la base republicana. Y del otro lado, pues los demócratas están tan obsesionados con Trump que están dispuestos a votar por un tipo que está evidentemente mal de la cabeza, como Joe Biden, y eso le complica muchísimo el panorama a los terceros partidos. ¿Por qué? Porque es mucho más complicado llevar los votos hacia una tercera opción en un escenario donde ambos partidos grandes están machacando la idea de vota por nosotros porque de eso depende la Suprema Corte y de la Suprema Corte depende el futuro del país. Entonces, si votas por un tercer candidato, estás desperdiciando tu voto. Vota por mí, republicano, para sacar a los liberales, o vota por mí, Biden, para sacar a los conservadores. Y ese discurso lo van a estar machaque toda la campaña. Y ese es un enorme desafío para la campaña del Partido Libertario, lograr romper esa visión monolítica, esa polarización que existe entre republicanos y demócratas, para poner ahí la voz de Jorgensen. Si me permite, agregarle adicionalmente que no es solo la polarización de los dos partidos, sino que en adición a eso vemos que hay un esfuerzo para no representar al Partido Libertario a través de los medios y a través de la Comisión de Debates Presidenciales. Ellos tienen requisitos al cual la única persona que lo ha podido romper en la historia de que ellos existen es Ross Perot. Ross Perot consiguió el voto nacional del 19% en 1992 y tras de eso él estaba supuesto a ser invitado nuevamente en 1996 y no lo hicieron. Entonces tenemos caso tras caso donde la única otra persona en los Estados Unidos en este momento que está en los boletos, en los 50 estados más DC, es la doctora Jorgensen. No hay ninguna razón por la cual la doctora no debería estar en ese escenario debatiendo junto con Trump y con Biden. Sabemos que hay simplemente no la van a invitar, no la van a dejar estar, no importa lo que salga en los medios. Parte del problema grande es que en las encuestas ni siquiera aparece la doctora Jorgensen. Entonces, es un poquito más allá de solo la polarización, sino que también hay la están ignorando y es a propósito. Sí, Perdón. Justamente has dado en el clavo, Marta, porque íbamos a pedirte que nos platicaras justo de esto, de las condiciones de invisibilización que está teniendo los medios sobre la doctora Jorgensen, que es una sistemática que están llevando para ella. Así es, perdón que me adelanté. Sí, como les estaba diciendo, la están ignorando y me da muchísima pena porque yo creo que lo que ella trae no solo al partido, sino que a nosotros los americanos que no estamos de acuerdo con lo que está pasando en este país. En el 2016, del total de personas posiblemente que pueden votar en este país, votó aproximadamente el 52%. Entonces, la mayoría de los americanos no están votando por ninguno de los dos. Cuando los medios nos están diciendo que la mitad de los americanos son republicanos y la otra mitad son demócratas, es un error. No es cierto. No somos ni republicanos ni demócratas la mayoría. Y creemos que Newsweek tuvo un artículo hace poco que decía que aproximadamente el 90% del país quiere ver una tercera opción. Entonces, yo creo que mientras que nosotros no dejemos a la Comisión de Debates Presidenciales a un lado y busquemos otra manera de ver a los candidatos, no lo vamos a llegar a ver, por lo menos no por ahora. La buena noticia es que la gente joven, los millennials, los Gen Zs, son las personas que nos están prestando muchísima atención, son los que están haciendo cosas como grassroots, eventos
como una caravana que se llevó a cabo el 8 de agosto en los Estados Unidos. Fue una caravana, la más grande de los Estados Unidos en la historia. Se llevó a cabo en cada estado de los Estados Unidos, en todos los 50 estados, hubo por lo menos una caravana. Y eso fue mucho de la gente joven que está cansado de esta situación, está cansado de ver que nos están ignorando. Y lo están haciendo por su propia cuenta. Yo creo que esa es la manera, esa es una manera de ser libertario y buscar una vuelta a la situación. Si ellos no nos dejan hablar, pues le vamos a buscar una manera de dejarla conocer. Sí, claro, yo también creo que por ahí es donde más fácil nos podemos meter. Y doctor, ¿qué impacto tiene para el movimiento libertario la presencia de un representante en el Congreso, como lo es hoy Justin Amash? Es muy importante, yo creo que ojalá que se mantuviera ese impulso que se sentía en el Libertarian Movement cuando Amash y Rand Paul, y otro que ahorita se me olvidan, 3 o 4 legisladores electos por el Partido Republicano, pero con una clara visión libertaria, estaban haciendo mucho ruido en las cámaras. Trágicamente pareciera que Rand Paul medio se desdibujó después de su lamentablemente fallido intento de ser candidato republicano en 2016. Y pues de lo que queda, ¿no? En el Congreso está Justin. A mí me parece una referencia, me parece muy interesante la manera en que plantea las cosas, la manera en la que explica él cómo y por qué vota lo que vota. Creo que es un ejercicio de transparencia muy importante. Además, implica el darle a la gente una referencia de que sí puede existir un mensaje libertario que triunfe y que se escuche en las tribunas, ¿no? Ese papel que durante muchísimo tiempo hizo prácticamente en el desierto Ron Paul y que ahora han ido tomando otros legisladores. Sin embargo, pues también esto implica el enfrentarse con las estructuras partidistas, ¿no? En este caso, Justin ha acabado en un enfrentamiento con la estructura del Partido Republicano y ello pues va a poner, pues pone muy en veremos su futuro partidista. Y esto también nos recuerda la otra cara de la moneda, y es que hacer política desde el movimiento libertario es mucho más complicado que hacerla desde las grandes estructuras de los partidos. Pero al mismo tiempo, el hacerlo desde la visión libertaria te permite mucha mayor libertad, valga la redundancia, de acción, sin tener que estar defendiendo por lealtad partidista posiciones con las que uno no necesariamente va a estar de acuerdo, por ejemplo, en materia de política exterior o de incremento del déficit, etcétera. Entonces, yo creo que la lección que queda es que sí se puede y que es necesario que en los países se haga. Yo creo que eso es también la gran lección que nos deja el Partido Libertario de Estados Unidos. No es un partido perfecto, es un partido que ha tenido muchas oportunidades desperdiciadas a lo largo de estos 50 años. Casos como el del encuerado en la convención previa a las elecciones del 2016, que fue así como simbólico de hay mucha gente en el Partido Libertario que no se lo toma tan en serio. Y sin embargo, ahí está la gente perseverando, participando en las convenciones estatales, participando en la vida del partido a nivel nacional. A mí me tocó hablar en representación del libertarismo mexicano en la convención del Partido Libertario de California en 2016 y salí con un muy buen sabor de boca de ver personas con perspectivas muy distintas, desde los que pudiéramos llamar acá paleolibertarios hasta personas de posiciones que normalmente asimilaríamos con la izquierda, pero todos coincidiendo en la importancia de la libertad para la toma de decisiones y de la necesidad de reducir la intervención del gobierno. Y ese esfuerzo ahí está, y está rindiendo frutos, y son millones de personas en Estados Unidos que apoyan al Partido Libertario, que apoyan en este caso la candidatura de Jorgensen, y que están haciendo escuchar su voz a pesar de digamos, la mala fe, ¿no? Yo creo que por lo menos podemos decirlo así como mala fe de los medios de comunicación y de la estructura política que pues, quiere mantener un sistema bipartidista a costa de cerrarle la puerta a los partidos pequeños y no tan pequeños como el propio Partido Libertario, que ya cumple 2 procesos electorales en los 50 estados de la Unión Americana. Esto es algo que
yo creo que no se lograba desde el siglo XIX, o por lo menos desde el Progressive Party a principios del siglo XX, que un tercer partido lograra tener esta presencia en los 50 estados, y es algo que hay que reconocer y que hay que imitar y adaptar a nuestros países. Sí, y hablando de esto, Marta, ¿cuál es la importancia del voto latino, del voto migrante para el Partido Libertario y para los objetivos que tiene? Pues claro, yo creo que el voto hispano no solo es importante para los libertarios, es importante para todos. En esta última semana hemos visto que tanto Trump como Biden han anunciado que tienen, Trump anunció que ahora su website está en español. Yo esperaba que hubiera estado hace tiempo. Y el de Biden, bueno, sabemos todos que puso Despacito después de que lo introdujeron en Tampa. Entonces, los dos están tratando por todos los medios de lograr el voto hispano. Y yo creo que es superficial para ellos. Para nosotros no. Para nosotros, yo creo que el hispano es la esencia de lo que es un libertario. No solo por ser hispano, sino que la historia que tenemos. La mayoría de los hispanos que vienen a este país no vienen en búsqueda de que los Estados Unidos, el gobierno les dé nada. Nosotros, ¿qué queremos? Queremos la libertad que no lo tenemos en nuestros países, la oportunidad. Mis padres que vinieron a este país al comienzo de los 70, ellos vinieron porque la situación en Cuba estaba muy difícil. Mi papá fue preso político y logró venir a los Estados Unidos y los Estados Unidos lo acogió. Y nos ha dado un futuro no solo a mis padres, sino que a mis hermanos y a mí, y a mis hijos. Y yo creo que ese es lo que significa los Estados Unidos para la mayoría de nosotros. Y desafortunadamente, en los últimos 30 años casi, llevamos un método entre republicano y demócrata. No importa quién está en el partido, no importa quién es el presidente, no importa. Lo que importa para ellos es deportaciones. Hemos visto bajo Obama que hemos construido estas jaulas de encarcelamiento para los inmigrantes. Vemos las noticias hace poco donde están haciendo histerectomía a las mujeres a fuerza. Estamos viendo que están tratando a los hispanos, a los inmigrantes, porque no solo los inmigrantes hispanos, a todos, pues. Están tratándolos como que vienen aquí a hacernos daño, como que fueran terroristas, y eso está mal. Este país se fundó en una base de humanidad, de ser caritativos. Como decía Ronald Reagan, la ciudad en el cerro es una esperanza. No es lo que estamos viendo en este momento, y yo creo que la doctora Jorgensen es algo que los hispanos deberían conocer, porque ella les va a ofrecer eso, les va a ofrecer esa mano, les va a ofrecer, no que el gobierno les vaya a dar nada, porque de nuevo, no es lo que significa ser libertario. Nosotros no estamos garantizándole que van a tener nada más que la oportunidad. Sí, que la mayoría de las veces con eso basta que nos recuerden que tenemos esa oportunidad de libre elección para poder elegirla también, ¿no? Y por último, para terminar esta ronda, doctor, ¿qué tan importante es para un candidato aparecer en los debates? Es fundamental. Los debates no son normalmente tan espectaculares cuando ya te acostumbras a ellos, pero aún así siguen siendo el momento más visual y es el momento central de la campaña, especialmente cuando en los debates va a estar el político que mejor ha entendido la comunicación política de los últimos 30 o 40 años, que es Donald Trump. O sea, Trump convierte el debate en un espectáculo y la gente va a ver el debate por ver qué carambas hace Trump, incluso gente que normalmente no vería la política. En un entorno así, el debate se vuelve el momento clave de la campaña. O sea, Estados Unidos son campañas relativamente breves, ya las elecciones vienen a principios de noviembre, las personas no hacen meetings como acá en América Latina nos encanta, es menos, la campaña realmente es o eventos normalmente muy pequeños o pues, poner tu letrerito en la calle, en la acera de tu casa. Y entonces el debate en un estilo de campaña como norteamericano se vuelve mucho más importante de lo que podía hacerlo en México. Para Jorgensen, el que le dieran acceso al debate, particularmente en un debate donde hiciera contraste con Trump y con Biden, sería fundamental. Y justamente por ello es que coincido con Marta en que lo normal va a ser que ni siquiera la tomen en cuenta, o sea, ni siquiera la incluyan en las encuestas
para ver quién entra o no entra al debate. ¿Por qué? Pues porque rompería el circo que ya tienen muy bien armados los dos grandes partidos. Y además el circo que ya tienen armados los medios de comunicación, porque al medio de comunicación le vende mucho más el pleito Trump y Biden de lo que le pudiera vender una tercera voz. Y eso es grave, o sea, eso te demuestra también la fragilidad del sistema político. Uno de los grandes problemas que han llevado a Estados Unidos a estar en la situación de desgaste social y de desgaste político que tiene es la prensa política de cable, 24/7, que ha convertido la información en un entretenimiento, y en un entretenimiento, de la verdad, de muy baja calidad, en el cual se privilegian las voces más estridentes por encima de las voces que pudieran ser más razonadas o más matizadas, o incluso que pudieran simple y sencillamente ofrecer una alternativa a la polarización dominante. En el caso de Jorgensen y del Partido Libertario, pues será clave que todos los simpatizantes del partido aprovechen el debate como palanca para decirle a la gente: oye, tú no estás de acuerdo con lo que dijeron los republicanos, mira, aquí está esta opción. Tú no estás de acuerdo con lo que dijeron los demócratas, mira esta opción. Hay de otra sopa, hay una tercera sopa, además de las dos de los grandes partidos. Por supuesto, hacer eso sin los grandes medios de comunicación es muy complicado, pero al mismo tiempo están las redes sociales y está el trabajo de los voceros y de los representantes de la campaña para tener un efecto multiplicador que le permita al Partido Libertario. Digo, sabemos que no van a ganar las elecciones, pero la meta tendría que ser superar esos 4.2 millones de votos de Gary Johnson y quizá acercarse a ese 5% de los votos que demuestre una consolidación, que reafirme esa consolidación de la presencia libertaria que hemos visto, les comento, por lo menos desde 2004, en una tendencia muy clara, entendiendo, parafraseando a Gómez Morín ahorita que anda muy de moda otra vez, el tema de la brega de eternidad, ¿no? Esa palabra que luego se oye esa frase que luego se oye muy cliché, pero es cierta. O sea, en política muchas veces no vas a construir para el corto plazo, vas a construir para el largo plazo, y para el largo plazo necesitas construir desde ahora. No puedes decir, como es para el largo plazo, no hago nada. No, al contrario, se tiene que construir con intensidad, con trabajo, con pasión en el corto plazo para que se vaya desarrollando en el mediano y en el largo. Sí, yo creo que también uno de los objetivos que podríamos plantearnos en esto del Partido Libertario es aparecer lo más pronto posible en los debates, ¿no? Convocar la mayoría de la gente que podamos para hacer esa presión y que estén presentes, ¿no? Bueno, y Marta, esta dinámica va a ser solamente para ti y para que nos quede un poquito más claro sobre las propuestas de la doctora Jorgensen. Entonces, te voy a decir un tema y te voy a pedir que me respondas con una frase corta o una palabra sobre la postura de la doctora respecto a esto. Y la primera sería el Black Lives Matter. Bueno, la doctora ha salido a favor del movimiento Black Lives Matter, que no quiere que se confunda con la organización de Black Lives Matter. El sentimiento de Black Lives Matter, las vidas valen, y queremos darles ese apoyo a las personas que están saliendo a protestar por sus derechos. De nuevo, nada que ver con la organización Black Lives Matter. Ok, portación de armas. Completamente a favor. La doctora quiere que si lo puede tener el militar, lo podemos tener nosotros también. Drogas. Completamente legalización de drogas. Es el problema con los carteles, es el problema aquí en los Estados Unidos. La prohibición nunca ha funcionado y no pensamos que va a empezar a funcionar en ningún momento. Migración. Como ya les dije, estamos completamente a favor. Queremos brindarle ese apoyo a las personas que están buscando un refugio en este país. China. Free trade con todo es la manera de evitar problemas. Es simplemente nosotros nos quedamos en nuestra casa y dejamos que ellos
hagan en la suya lo que ellos deseen. Okay. Sobre la guerra. ¿Sobre cuál de las guerras? Pues en general. Como les dije, no estamos a favor de ninguna guerra. Queremos ser una gran Suiza, armada y neutral. Y por último, Venezuela. Pues primero que todo, el TPS es algo muy importante, no solo para los venezolanos, pero es algo que ellos están muy pendientes y es algo que Trump quiere quitar. Y nosotros no estamos a favor de eso. Nosotros pensamos que las personas que requieren el asilo, queremos que lo consigan aquí en los Estados Unidos. Y bueno, una más, la cuarentena obligatoria. Una sola o palabra. Forzada. Sí, pues a veces el gobierno, bueno, no a veces, casi siempre el gobierno es más el problema de lo que ayudan. Con cuestión de COVID, la respuesta del gobierno fue lo que causó en realidad los problemas. Estamos viendo que en otros países donde no hubieron estos encierres, han podido salir en mejor estado de lo que hemos estado nosotros. Ok. Bueno, pues lo cierto es que el panorama no es tan alentador y que las próximas elecciones del 3 de noviembre van a ser una de las más polémicas. Y como lo habíamos comentado desde el inicio de la transmisión, pues la mayoría de la gente solo conoce los dos partidos, ¿no? Los demócratas que están buscando volver al poder y los republicanos que se representan a ellos con un muro para el mundo, ¿no? Pero deseamos que esta sociedad tenga una nueva visión, y que empiece a comenzar a defender su propia libertad, que es una de las cosas que aquí, o en esta charla nos interesa. Y entonces, Marta, para terminar, ¿cuáles serían tus conclusiones? Bueno, sobre el partido me encantaría ofrecerle a todo el mundo que no conoce sobre el partido o que quiere conocer más sobre la doctora Jorgensen, que vaya a su website, lo tenemos en español también, jo20.com, y que conozca más sobre sus pólizas, que conozca más sobre ella. Creemos que es algo que los hispanos, ella está dando soluciones que los hispanos le puede gustar, le va a gustar. Pensamos que cuando hay tantas personas que no conocen de otras opciones, la verdad es que los dos partidos principales nos están dando más guerra, más impuestos, quieren decirnos cómo gastar el dinero, quieren quitarnos las armas. Tenemos esta prohibición de drogas que no está ayudando a nadie, mantiene a las personas que desafortunadamente están en las drogas, las mantiene sin poder pedir ayuda. Son tantos los problemas en este país y no tiene que ser así. El gobierno no es la solución. Le estamos ofreciendo la libertad y esperemos que nos oigan y que quieran escuchar más sobre el partido y que nos vengan y nos acompañen y por supuesto que voten por la doctora el 3 de noviembre. Perfecto, muchas gracias. Doctor Garibay, sus conclusiones. ¿Qué se viene este 3 de noviembre? Bueno, este 3 de noviembre se viene una elección muy intensa. No se va a resolver muy probablemente la elección el propio 3 de noviembre. Si me pidieran a mí apostar, yo apostaría que se va a reelegir Trump, pero va a ser una elección que se va a definir en los tribunales y eso hace que la renovación del asiento en la Suprema Corte se vuelva incluso más polarizante, incluso más complicada. Yo creo que por lo menos vamos a estar con un escenario como el del 2000, en el que la Suprema Corte acabó resolviendo por ahí de un mes antes de la toma de posesión quién había ganado la elección. Y el gran desafío, sobre todo para los libertarios, en medio de todo este ruido, porque la mayor parte de la campaña, bueno, la mayor parte de la política, y particularmente la mayor parte de esta campaña va a ser ruido, nuestro desafío es encontrar los mensajes que valen la pena y conocer las alternativas. Y creo que la alternativa que representa la doctora Jorgensen y que representa el Partido Libertario es una alternativa que vale la pena conocer, especialmente, digo, en primerísimo lugar para quienes nos consideramos libertarios. Entonces, escuchemos, en el caso de quienes puedan tener la opción de votar en los Estados Unidos, analicen sus prioridades, analicen
qué es lo que consideran de manera más adecuado para su futuro, y háganlo tomando en cuenta las tres opciones. No lo hagan tomando en cuenta únicamente las dos sopas, republicana y demócrata, también tomen en cuenta la alternativa libertaria. Y para quienes no vamos a votar en esas elecciones estadounidenses, pues el consejo es observemos y aprendamos del trabajo que está haciendo el Partido Libertario, porque contiene ejemplo, inspiración y aprendizajes que pueden ser muy, muy valiosos para desarrollar esfuerzos similares en nuestros países. Okay. Marta, nos gustaría que nos dieras un mensaje para los libertarios de México y para los que quieren hacer un partido por acá. Pues yo creo que en México tienen hasta la suerte de que es no más fácil, pero por lo menos no lo están ignorando. Y yo creo que eso es algo de que si nosotros podemos, en contra de todo esto, conseguir acceso al boleto en los 50 estados, como hemos hablado, es extremadamente difícil, cuesta millones de dólares, miles de horas de voluntarios. Si nosotros pudimos, ustedes pueden. Y no dejen de luchar, no dejen de hacer, de lograrlo, porque la libertad lo vale. Definitivamente, viniendo de un país como Cuba, viniendo de un país como Venezuela que viví, la libertad es todo. Con la libertad uno puede conseguir y mejorarse y uno puede hacer con su vida como uno quisiera y es algo que vale la pena. Así que sigan adelante y aquí estamos en los Estados Unidos para ayudarlos en lo que necesiten. Excelente. Bueno, pues Marta, muchas gracias. Doctor Garibay, muchas gracias. Y los invitamos a que sigan pendientes de la campaña de la doctora Jo Jorgensen y también de nuestras redes sociales. En Facebook y en YouTube nos encuentran como Potosinos Libertarios, en Twitter como @SLPLibertario y en Instagram como @Potosinos Libertarios, así como las diversas redes de México Libertario y Opción en Facebook, así como también nos gustaría invitarlos a nuestra próxima conferencia del martes siguiente sobre el nuevo etiquetado y prohibición de la venta de comida chatarra a través de las redes sociales de México Libertario. Y muchas gracias y buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.